Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Nuevamente tengo el gusto, un gusto muy personal de tener aquí con nosotros en Nuestra Fe en Vivo, alguien que ya tuvimos hace años, quizás usted lo recuerde, y si no, pues lo va a conocer hoy, el Padre Juan Sosa. Padre, gracias por estar nuevamente aquí en esta su casa, EWTN y Nuestra Fe en Vivo. Pues gracias por la invitación, es bueno volver de nuevo a la casa del Señor y estar con todos ustedes y contigo, Pepe. Bueno, yo lo tengo muy en mi corazón porque el Padre Sosa fue mi pastor por muchos años, cuando él era pues el pastor, el párroco de la parroquia Santa Catalina de Siena aquí en Miami, de la cual fuimos mi esposa, yo y mi familia por muchísimos años parte, así que yo le tengo un cariño y un respeto muy especial, Padre Juan. Igualmente, cómo no. Hoy día el Padre es párroco en una parroquia en el norte, aquí en el norte, North Miami Beach, que se llama, les va a gustar mucho el nombre, San José. En inglés es Saint Joseph y es el actual párroco. Es una parroquia hermosa también, que tiene usted una feligresía también muy variada también en esa zona. Muy variada, tenemos, aparte de nuestras comunidades hispanas que siguen creciendo, muchos de ellos del sur de Colombia y del sur de Sudamérica, una comunidad pequeña polaca, pero una comunidad brasileira como en Santa Catalina de Siena, una comunidad norteamericana y a veces el grupo que viene durante el invierno, que viene a integrarse a la comunidad y vienen del norte, de Nueva York, de New Jersey. Así que durante el año es muy variada el tipo de personalidades que se reúnen, feligreses todos fieles que vienen a rendirle culto al Señor y a celebrar con nosotros la Eucaristía y a integrarse en muchos aspectos de la vida pastoral de la parroquia. ¿Y ya tiene usted 5 años en esta nueva parroquia? Casi 5 años. Casi 5 años, sí, así sí. Que lo seguimos. Yo sé de mucha gente de Santa Catalina y Siena que cada vez que se menciona al Padre Sosa, todo el mundo dice, oh, el Padre Sosa, usted dejó una gran huella y yo sé que la está dejando también ahora en San José, mi patrón y bello nombre de esta parroquia, Padre. Padre, hay mucha gente que quizá nos está sintonizando esta vez por primera ocasión. Quisiera usted brevemente hablarnos un poquito de usted, el Padre Juan, dónde nace, un poquitín de usted para que lo conozcamos como Bueno, brevemente, hombre. yo nací en Cuba y de Cuba mis padres me enviaron de niño en el programa Pedro Pan cuando tenía un adolescente de 14 años, por la situación socioeconómica política de Cuba. En aquella época se pensaba que los jovencitos de cierta edad iban a ser asumidos por la patria potestad del gobierno, etcétera. Había una serie de condiciones muy confusas en la situación política de Cuba. Esto ocurre cuando entra la revolución sí. Así que y al poco tiempo viene ese desenmascararse de alguien que pensaba que iba a ser pues quizá un régimen democrático, cambiando el antiguo dictatorial, por llamarlo así, y se descubre de que lo que viene realmente es terrible, ¿no? Que es una máscara con que entró este hombre. Exacto. Y es todos que las los familias miembros, tienen que empezar a... Aquí tenemos todos los miembros, después de tantos 50 años o más, tenemos la organización Pedro Pan, que está compuesta de algunos miembros. 14,000 niños vinieron en esas condiciones separados de su familia y fueron absorbidos y aceptados por Catholic Charities, por Caritas, por la Iglesia Católica y a veces otras comunidades religiosas, y nos quedamos acá en Estados Unidos hasta que nuestros padres regresaron. Yo y un grupo grande de nosotros, yo diría que hay como 20 de nosotros que entramos en los seminarios o en comunidades religiosas, se despierta la vocación ante una situación un poquitico conflictiva y quizás un poco triste porque estábamos separados de nuestra familia. Sin embargo, tú sabes bien que el Señor llama cuando uno no piensa o en situaciones a veces de oscuridad o de confusión. Y así entré en el seminario, me eduqué en los Estados Unidos en ambos seminarios, seminario de San John Vianney en Miami, el seminario de San Vicente de Paúl en Boynton Beach. Fui ordenado el 20 de mayo para la arquidiócesis de Miami. ¿En qué año, padre? En el 1972. Y asistí en las comunidades, en la Catedral de Miami, en varias parroquias de Miami. Fui párroco de St. James, Santiago, en el North Miami, después de Santa Catalina de Siena, y ahora estoy en St. Joseph. A nivel nacional me he relacionado en la catequesis, en la liturgia a nivel nacional. También fui director ejecutivo del Ministerio de Liturgia y Vida Espiritual para la arquidiócesis, y siempre pude asistir y ayudar a los arzobispos de Miami, Coleman Carroll, Edward McCarthy, Monseñor Favalora y hasta Monseñor Wensky. Y fui el primer secretario de nuestro querido Monseñor Agustín Román, ya fallecido hace 3 años, yo recuerdo. Así que estuve en la Ermita de la Caridad, que es un santuario nacional. Así que hasta ahora ha sido una vida variada pastoralmente, envuelta entre ministerios,
locales, diocesanos y nacionales, he conocido e internacionales, porque como presidente de la liturgia hispana estoy muy asociado a la Comisión Nacional de los Obispos y he viajado a México y a Roma y a distintos lugares para elaborar y ver y editar algunos de los textos y ayudar en el equipo que está ayudando a elaborar estos textos. Y de vez en cuando hago mis composiciones de música que muchas veces se cantan en ciertos lugares. Estoy seguro de que en muchos de los himnarios, en muchos de nuestros países de América Latina, encontrará usted algunos de los cantos que dice P, quiere decir padre, Juan Sosa. Bueno, pues aquí lo está conociendo, aquí lo tiene usted de cuerpo presente. Padre, solamente como anécdota, si no estoy equivocado, creo que cuando el Papa, hoy día San Juan Pablo II, hizo su visita a Estados Unidos y concretamente aquí a Miami, y tuvo una gran celebración litúrgica aquí en una de las universidades. ¿Usted en ese momento fue el coordinador de liturgia? Fui uno de los dos coordinadores, éramos dos los coordinadores locales de liturgia, Monseñor Navarro y yo, y trabajamos muy unidos con Monseñor Piero Marini, que era el secretario de liturgia del Papa. Y claro, vino la lluvia, vino aquella cosa que interrumpió un poco la misa, se terminó la liturgia de la palabra hasta las oraciones de los fieles y después el Papa continuó la misa en su sacristía. Me dice Monseñor Marini rápidamente, toma algo seco porque estaba ya lloviendo y prepárale al Papa las vestimentas secas. Y hago yo así, preparo las vestimentas dentro de aquella sacristía y sale el Papa y yo me quedo petrificado porque no sabía qué decirle. Y la preocupación de San Juan Pablo II era, ¿y el pueblo? ¿Cómo está la gente? Yo dije, no se preocupe, Santo Padre, la gente lo esperará y está bien. Porque el Papa tenía miedo de que había truenos, de que pudiera ser afectado. Acuérdate que él no está acostumbrado a este tipo, como si el pueblo hubiera sido afectado por los truenos, o hubiera habido un terremoto o algo por el estilo. Y entonces al final de la misa el Papa salió, ya el sol de Miami había salido, porque esto se demora 10 o 15 minutos nada más, y le hizo una bendición final a aquellos que se habían esperado. Así que fueron unas experiencias muy bonitas. También tuvimos la reunión con los sacerdotes en la catedral y la reunión en Santa Marta. Es decir, que fueron experiencias que yo le agradezco a Dios, que fueron también experiencias no solamente de haber estado allí, sino que me enseñaron muchísimo sobre cómo funciona la iglesia y cómo el Espíritu Santo nos presenta situaciones inesperadas, situaciones de sorpresa, como la que estamos viviendo con el Papa Francisco en estos momentos. Vamos a hablar un poquito del actual Papa Francisco. En aquel momento, otra vez volviendo a esta misa, si no me equivoco, fue en el 87. Mi familia y yo recién teníamos muy poco tiempo en Miami y asistimos a esa misa. Efectivamente vimos aquellas nubes venir como son las tormentas de verano aquí en la Florida. Son nubes negras que vienen con lluvia torrencial, pero pasan bastante rápido. Y veíamos venir la tormenta, los truenos empezaron a oírse y nos hemos pegado, Padre, una empapada. Exacto. Así que salimos llenos del Papa, pero también empapados. Empapados, hasta los empapados. Y efectivamente hubo unos cuantos truenos que movieron a todo el mundo fuera, porque el peligro aquí en el sur de la Florida, mucha gente muere aquí por rayos. Así que esa era la preocupación del Santo Padre. Esa era la preocupación del CIA, del FBI, de todo, y del Santo Padre también. Nos sacaron. Porque lo sacaron y era la preocupación de ellos también y de la seguridad sobre el Santo Padre. Yo tuve la oportunidad años después de decirle a alguien en Roma, pero no se les ocurra nunca traer a la Florida en el mes de septiembre al Santo Padre. Y tengo entendido, creo que es la única misa papal, creo yo, en los viajes del Papa, que fue interrumpida. Bueno, no fue, la misa concluyó, la liturgia concluyó en la sacristía, pero creo que tengo entendido que fue la única que tuvo que salir el pueblo y pararla, porque incluso me tocó en Madrid, ahora con el Papa Benedicto, con la Jornada Mundial de la Juventud, también una gran tormenta que se desató, pero Benedicto lo pudieron mantener a pesar del viento y la lluvia y logró... Sí, pero en ese viaje del 87, 2 días antes de llegar a Miami, las torres preparadas en Texas, creo que fue en San Antonio, se cayeron por otra tormenta y tuvieron ellos que correr antes de llegar el Papa a San Antonio. Y en Nueva Orleans también hubo un gran problema. El Papa terminó la misa, pero hubo un gran problema con el audio. Es decir, que todo el sur, hasta llegar a California, hubo situaciones difíciles. La única, claro, que fue interrumpida de esa manera
fue la de Miami. Pero también hubo situaciones conflictivas que en Nueva Orleans y también en San Antonio, si yo recuerdo bien. Sí, sí, sí. Yo no es que veo brujas por todas partes, pero sí creo sinceramente que el diablo también trata de crear situaciones que puedan en cierta forma distraer Puede ser. de nuestra atención a lo importantísimo que es la liturgia, ¿verdad, Padre? O marcar, o en cierta forma se ha marcado esa liturgia entre ellos como una de las que más se recuerda. Sí, 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 sí. Mi esposa y yo la recordamos empapados, eso no nos queda la menor duda. Padre, usted tocó una palabra que es muy importante y que para mucha gente pues no acaban de liturgia. La gente asocia liturgia con ir a misa, pero la liturgia es muchísimo más amplia. ¿Cómo nos diría qué es la liturgia dentro de la iglesia, Padre? ¿Y qué es el papel de nosotros bautizados en la liturgia? La palabra viene del griego y significa la celebración pública de algo. La iglesia lo asume como la celebración pública de la presencia de Cristo resucitado, que en términos técnicos se llamaría el misterio pascual. El misterio pascual es la presencia de Cristo muerto y resucitado en nuestras vidas. Y por lo tanto es la forma en que todos nos reunimos como iglesia para celebrar la vida que Cristo nos da, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos. Así que cada sacramento es una celebración litúrgica. El bautismo, la iniciación cristiana por la confirmación, la Eucaristía, por supuesto. Algunos de los sacramentos se reciben una sola vez, como el matrimonio, como la unción, como el orden sacerdotal, los sacerdotes que se ordenan. Y otras se reciben con mucho más frecuencia. La Eucaristía es la máxima expresión de la liturgia. Le decimos la liturgia eucarística. La penitencia, nos confesamos porque necesitamos afrontar en nuestra vida y nuestra debilidad ante Dios, y por medio de un sacerdote que en nombre de Cristo y de la iglesia pues nos perdona y se olvida de todo lo que decimos. Pero otros sacramentos, es decir, esos sacramentos son continuos y nos nutren. Y entonces la liturgia es nuestro encuentro con Cristo resucitado a nivel comunitario. Hay muchas otras devociones que son muy personales. El rezo del rosario, nuestras peregrinaciones a santuarios, nuestras oraciones privadas después de la liturgia en la iglesia, nuestra gran devoción a los santos. Es decir, ya esas son devociones muy bonitas que también nutren nuestra vida espiritual. Pero la liturgia implica nuestras celebraciones especiales, y de una manera especial todas esas devociones deben ir dirigiéndonos hacia las celebraciones comunitarias. Porque Cristo llamó a 12 apóstoles y muchos discípulos y les envió a que bautizasen. Y yo creo que la iglesia nos convoca a todos para que todos estemos unidos en una misma fe y en una misma celebración. Hace poco leía yo un pensamiento que me ayudó muchísimo, ahora que recién pasamos la Pascua, el Domingo de Resurrección, que menciona que ese Domingo de Resurrección se proyecta en toda la vida de la iglesia. O sea, todo está centrado en este momento, cuando Cristo vuelve, resucita, la Pascua, Cristo resucitado. Y de ahí toda la vida, toda la liturgia, creo, está centrada en esto, y toda nuestra vida como miembros de la iglesia tenemos que centrarla en ese hecho. Como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado seríamos nada. Es decir, los 52 domingos del año estamos continuamente encontrándonos con Cristo resucitado. Es que como somos humanos, la iglesia ha dividido el año en diferentes momentos, porque es para ayudarnos a encontrarnos con diferentes aspectos de la vida del Señor. Correcto. El Adviento para esperar con los profetas la llegada del Mesías, la Navidad para celebrar su encarnación, cómo fue que Jesús nació, de María la Virgen, y todo el contexto de la narración que encontramos en la Biblia, porque todo lo que la iglesia celebra durante el año aparece en la Biblia. Claro. Y de la Biblia del Nuevo Testamento, anunciado por profetas, descubrimos, lo integramos a la liturgia, a la celebración. Después todo el sentimiento de cómo fue Jesús, las instrucciones de Jesús y cómo fue después llevado a Jerusalén. Su viaje a Jerusalén aparece en los evangelios, como de Galilea va a Jerusalén sanando, curando y siendo criticado por muchas personas que era amenazado y él era amenazante a muchas personas que decían que él venía a destruir la ley y los profetas, etc. Y como al final efectivamente
lo llevaron a reo de muerte, lo crucificaron, pero resucita. Es decir, en Cuaresma, Semana Santa y ahora la Pascua, es decir, la iglesia tiene el año litúrgico que le decimos, para que cada etapa de la vida del Señor, según lo leemos en el Nuevo Testamento, se celebre y cada uno de nosotros se integre. Y eso es todos los años, nunca nos cansamos. Uno dice, bueno, ya lo hicimos el año pasado. No, es que todos los años necesitamos empaparnos, no solamente con el Papa, sino con el misterio de la vida del Señor. Y por eso tenemos que ir a misa y en la misa encontrar esa explicación que nos hace en la homilía para que cada año profundizar un poquitico más. Nosotros los sacerdotes que llevamos tantos años ordenados, cada año encontramos algo nuevo de cada etapa de este misterio pascual. Algo que también luego en otros momentos compartido, tenemos esto que llamamos tiempos fuertes. Usted mencionó ya dos de ellos, ¿no? El tiempo de Adviento que nos prepara para el momento en que el Verbo se hace carne. Exacto. Recordar que Jesús vino, Jesús viene y Jesús volverá, ¿no? Sí. Y el otro tiempo fuerte que usted ya lo mencionó, que es toda la Cuaresma, que nos lleva al famoso triduo pascual, donde llegamos a la madre de las fiestas, Pascua. Pero hay gente que cuando se habla el otro tiempo, que le llamamos tiempo ordinario, como que baja la guardia. Como dice, no, este no es un tiempo fuerte, no es Adviento, no es Cuaresma, entonces el tiempo litúrgico del ordinario, ¿cómo es ordinario? Pero es un tiempo, de hecho es el primer tiempo, es el más grande de los tiempos litúrgicos, ¿no? Y es difícil comunicárselo a la gente, por eso es bueno que hablemos de ello, porque muchos de los evangelios se van narrando durante ese tiempo ordinario y se va recordando las enseñanzas de Jesús durante ese tiempo. Por ejemplo, el verano. A mí me entristece mucho que en las catequesis de nuestras parroquias los padres no asumen el rol importante de llevar a sus hijos a la iglesia, como si ya se acabaron los sacramentos y ahora tienen vacaciones también de la iglesia. Ya hicieron la primera comunión en mayo. O ya la confirmación y ya no van a la iglesia. No hay vacaciones de la fe. Yo creo que hay que animar a nuestros feligreses y de proveerles oportunidades de retiro, de conversión, para que se den cuenta de que Cristo resucitado está continuamente esperándonos y acogiéndonos. Y a veces la soledad del mundo y los problemas del mundo no sabemos a dónde dirigirnos y Él está esperándonos porque Él quiere acogernos. Y en ese tiempo ordinario, que es todo el verano, en que estamos pasando ahora, por ejemplo, el Señor nos está esperando y ayudando y nos está nutriendo. La fiesta, lo que la Iglesia ha hecho a través de los siglos es adaptarse y ha cambiado algunas de las fiestas de la época de la semana y las ha colocado el domingo. Quizás en Sudamérica no tanto, pero por ejemplo la Ascensión en Estados Unidos la ha puesto el domingo. ¿Por qué? Para que darle oportunidad a más personas que se acerquen ese domingo. Lo mismo sucedió con las fiestas, algunas son fiestas de guardar en países de Europa y de Sudamérica, San Pedro y San Pablo. Aquí las consideran fiestas que no son fiestas de guardar. Es decir, la Trinidad, el Corpus Christi, por ejemplo, que era siempre jueves. Yo recuerdo de niño, las fiestas de Corpus Christi la trasladan al domingo. Eso sí puede hacer la Iglesia. ¿Por qué? Porque quiere que la mayor parte de los fieles se acerquen a escuchar esos textos, que no son solamente la Biblia, no es solamente las lecturas, sino las oraciones, las colectas. Porque hay mucha gente que va y no le presta atención a las oraciones de las misas. Y las oraciones de la misa es una riqueza que tiene más de casi 2000 años, construidas desde hace muchos siglos, que van a resumir todo lo que significa esa fiesta. Por lo tanto, el tiempo ordinario, volviendo a él, es muy importante también. Nos nutre, porque va tomando un evangelio, por ejemplo, el evangelio de San Juan, y lo va desplazando a través de varios domingos. Pudiéramos, padre, decir casi como que Adviento nos prepara para ese momento importantísimo, el Verbo se hace carne, Cristo viene y nace. La encarnación. Cuaresma nos prepara para ese momento culminante, la pasión, muerte y la resurrección del Señor. La redención. Pero estos tiempos litúrgicos, que uno es pequeñito y luego el grande que usted menciona, es como ir conociendo a Cristo, ¿no? Ir conociendo sus actos, sus milagros, sus enseñanzas. Y nos va formando a ser iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Entonces nos va a acentuar en nuestra presencia como miembros del pueblo sacerdotal, como dice el concilio. Somos un pueblo escogido sacerdotal, somos parte de la iglesia, somos iglesia y somos reflejo de la presencia real de Cristo también en el mundo. Hace años usted, padre, a petición de la parroquia Santa Catalina de Siena, entre varias de las obras que el padre ha publicado,
Usted tiene uno que lo vamos a ofrecer más tarde, que es precisamente para ese tiempo que ya pasamos, la Cuaresma. La Cuaresma, sí. Ajá. Sí. Este es un manualito que nos va llevando. ¿Cómo define usted esta obra que usted tiene? La Cuaresma me lo pidió una casa publicadora Liguori de Estados Unidos. Es tomando la Cuaresma, las semanas de Cuaresma y dirigiéndonos. Pero yo siempre escribo esos libritos como una especie de novelita, porque ¿Sí? es la experiencia de un joven que va el miércoles de ceniza y pensando que las cenizas lo van a salvar de algo o a curar de algo. Y al escuchar la palabra predicada se da cuenta de que el miércoles de ceniza es algo más. Y le pregunta en el trabajo a alguien que está yendo a la iglesia mucho más, y esa persona, esa familia se convierte para él en su catequista. Y poquito a poco durante la semana le va enseñando lo que implica ser un cristiano que va a ofrecer sacrificios, va a alimentarse con la confesión y va a hacer un signo de renovación en la Cuaresma. Entonces, el librito habla sobre esa persona y habla sobre cada uno de nosotros, porque cada persona... Y yo creo que ese tipo de librito ayuda a la gente a identificarse con muchas personas así. Usted puso el dedo en un talón, en una llaga que creo que a veces no la queremos mencionar. Y hay mucha gente, padre, de que ve algunos momentos del año litúrgico, pero los ve casi con una mentalidad supersticiosa. Usted mencionó el domingo, el miércoles de ceniza. Hablo de mi país, México. En México todo mundo va el miércoles de ceniza. A lo mejor no vuelven en todo el año a la iglesia, pero van miércoles de ceniza. Porque creen que si no se ponen la ceniza, están condenados. Incluso, y esto con mucho respeto, la gente muy sencilla, no se lava la cara hasta que no se le desaparece la ceniza, porque piensan que es casi como un sacrilegio. Cuando el miércoles de ceniza es un sacramental, no es un sacramento. Pero hay gente que lo ve bajo esa óptica de superstición, ¿no? Domingo de Ramos, padre, usted lo sabe. Las iglesias se llenan. La gente va y quiere el ramito para ponerlo en la puerta casi como un amuleto. ¿Cómo podemos nosotros quitar estas supersticiones que hay sobre algunos sacramentales? Bueno, yo creo que los sacramentales los coloca la iglesia para acentuar, son bendiciones que coloca la iglesia y los ha presentado siempre para acentuar nuestra fe. Son distintos a los sacramentos. El sacramento, nos encontramos con Cristo resucitado, son signos que van a comunicar la gracia de Dios, signos visibles que van a comunicar al Señor resucitado en nuestras vidas. Los sacramentales los presenta la iglesia como bendiciones que van a reavivir nuestra fe y animar nuestra fe. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado que en nuestras homilías hagamos esa distinción, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas, y le expliquemos mucho a la gente. La gente, el pueblo se va a dirigir siempre a lo visual y a lo tangible. Y por lo tanto, yo creo que siempre tiene que haber una catequesis muy amplia sobre eso. Y que se explique las cenizas, cómo fue y por qué fue y de cuándo fue, que es lo que yo hago en ese librito y que venía desde antes, que viene de la Biblia. Y yo creo que lo importante es llevar al pueblo a entender bien que esas supersticiones, es decir, con el Señor no hay superstición, hay fe y que el Señor nos libera de muchas cosas. Yo creo que eso se ha transmitido en el hogar y hay que ayudar a nuestros padres a romper muchos esquemas de supersticiones que en la cultura tenemos. Ahí viene el choque entre cultura y fe. La iglesia trata de trascender un poquitico la cultura, que la cultura a veces se nos queda muy débil en cuanto a la fe. La cultura a veces trasciende y se queda con supersticiones. Yo creo que tenemos que seguir luchando nosotros en la iglesia pero nunca dejar a un lado la fe de la iglesia, porque aunque vayan 1 o 2 o 3 veces al año, hay que predicarle el evangelio y acogerlo con una gran misericordia e invitarlos a que reconozcan su fe. Y nunca negarles ni rechazarlos. Yo creo que acogerlos es lo importante. Pero usted dijo algo importantísimo. Esos momentos creo que son momentos privilegiados para evangelización. Eso sí. Para llevarlos de esa medio distorsionada idea a una idea sólida en la fe.
Y quién sabe si Dios lo puede tocar. Ahora, si yo me agobio porque hay mucha gente y estoy cansado, y entonces como sacerdote digo, ay, ¿por qué tanta gente? Y nunca vienen nunca. Ya yo estoy desatando una serie de comunicaciones negativas que yo no creo que estoy evangelizando a nadie. Correcto. Yo ese día tengo que estar mejor preparado. Padre, hablando de esta situación, usted mencionó una palabra, sincretismo, toda esa situación. Usted también escribió hace años un libro que también es muy importante, Sectas, Cultos y Sincretismo, otro de sus libros. Sí, ese libro lo escribí porque me lo pidió el gran difunto y gran obispo, Monseñor Agustín Román, que recoge muchos de los sincretismos del Caribe. Se editó y se publicó en el año 99 o 2000, no me acuerdo. Habla del espiritismo, del ocultismo, de la posición de la iglesia ante la santería, que es muy popular en cierto modo, de toda la historia de estos sincretismos que han sido divulgados bajo la situación. Y francamente, si pudiéramos resumir eso, muchas de estas supersticiones o de estos cultos o de estos sincretismos nacen del miedo a que el mal de ojo funcione, o del miedo a que alguien me haga daño porque tenga más poder que yo. Precisamente la fiesta de ese tiempo de Cuaresma y Pascua que tú hablabas, nos habla de que en Cristo no hay miedo. ¿Recuerdas las palabras de Juan Pablo II? Que nacen del Evangelio de San Juan, y él las repitió mucho. No tengan miedo. ¿Te acuerdas? Lo dijo en Cuba, lo dijo en muchos lugares. Y es una frase que Jesús usó. El cristiano no tiene miedo. Aunque te digan de afuera de que te va a pasar algo malo, que los caracoles dicen esto, o que las hierbas dicen esto, que no tengan miedo, no pasa nada. No pasa nada porque nada puede pasar a la persona que tiene fe. Le voy a pedir que nos detengamos aquí un momento porque quisiera abundar un poquito más sobre esto, pero tenemos que ir a unos muy breves mensajes. Así que le interesa esto, ¿verdad? Entonces ni se le ocurra cambiar de dial. Vuelvo con el Padre Juan y ustedes en un minuto. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, qué bueno que permaneció, porque este tema que está tocando el Padre Juan creo que es muy importante, ¿verdad? Para que lo conozcamos y ayudemos a otros que quizás, pues, por una falta de formación no se dan cuenta de que pueden andar por no el camino correcto. Padre, no solamente creo que en el Caribe, yo creo que en toda nuestra América, y me temo que también en Europa, hay mucho de todo esto de brujería, superstición, magia, el tarot, en fin, hay una serie de cosas por ahí que desgraciadamente, y la palabra sincretismo es muy importante, ¿verdad? Sincretismo es tomar un elemento quizá pagano y darle un valor religioso, como ha sucedido con Cuba, ¿no? Que sí, los dioses, cuéntenos del sincretismo cubano. Sincretismo es una mezcla. Una mezcla, ¿no? De visiones y de símbolos religiosos, como sucedió con algunos de los esclavos africanos que vinieron a Cuba y a Brasil y asumieron que las imágenes de los santos católicos que veían en sus iglesias eran en realidad sus dioses africanos, que ahora les acompañaban en esta nueva situación crítica. Santa Bárbara. Exacto, muchos de ellos, Lázaro, Santa Bárbara. Incluso la misma Virgen María. La Virgen María, bajo varias advocaciones, Nuestra Señora de Regla, Nuestra Señora de la Caridad. Entonces, ese sincretismo, esa mezcla que ha perdurado especialmente desde finales del siglo XVIII y mediados, fue muy fuerte a mediados del siglo XIX, la primera parte, ha perdurado. Aunque hay un movimiento hoy en día entre los más puristas de este tema afro-yoruba, de eliminar el sincretismo y simplemente practicar la religión yoruba tal y como es, y otras religiones africanas. Pero en el pueblo, en general, sigue el sincretismo y la mezcla. Esto no es el concepto profundo, filosófico, no viene ni de África, ni de Cuba, ni de Brasil. El concepto del miedo es muy antiguo. Y filosóficamente los maniqueos lo tenían, y nuestro querido San Agustín, el gran santo, era uno de los adeptos. Se puede decir que la iglesia lo tuvo que afrontar hace 2000 años, y lo afronta también
ante el Evangelio de San Juan los gnósticos. Y la idea es la siguiente: siempre se pensó en los no cristianos que hay dos fuerzas, una la fuerza del mal y otra la fuerza del bien. Y que a veces el mal gana y otras veces el bien gana. Depende de la circunstancia o de alguien que tiene el poder de mover el mal o de mover el bien. Esto es una herejía que se llamó maniqueísmo y que a veces los gnósticos tuvieron y otros grupos tuvieron y que la iglesia, obviamente, en su época condenó. Hoy en día se ve mucho en las películas, en Star Wars, en las películas de Harry Potter, en las películas, y yo creo que está infiltrada en la mentalidad de los jóvenes y hay que tener mucho cuidado. Desde que Cristo muere en la cruz y resucita, ya que estamos hablando de ese tema, el mal ha sido vencido. Y si hay algo malo que pasa en nuestras vidas, hay que verlo desde el punto de vista cristiano. Y ese punto de vista cristiano significa el sacrificio, que hay que unirse al sacrificio de Cristo. Y no hay mal que Jesús no transforme entre nosotros. Y con esa esperanza que vive el cristiano, no hay mal que no se pueda vencer. Eso es si nos pasa algo verdaderamente fuerte. Pero en realidad no podemos decir que las fuerzas del mal están afectándonos. O que llegó la hora para que fulano le pase algo. Porque ya eso es implicarnos y meternos en un mundo de supersticiones y buscar formas de vencer el mal. La redención de Jesucristo ha vencido al demonio y ha vencido el mal. Eso no quiere decir que el demonio no funcione de otras maneras, que nos tiende, o que le abramos el corazón al demonio para que nosotros participemos en la vida del mal. Eso no quiere decir que no haya gente mala en el mundo, lo hay gente mala que funciona por el mal. Pero que de hecho alguien pueda hacerme algo malo a mí, lo pueden hacer algo malo a mí, pero yo tengo que responder a esa maldad, no pensando que me lo están haciendo porque hay una fuerza ulterior o sobrenatural, sino porque la persona es mala. Hay dos textos que me vienen mucho a la mente, Padre, de San Pablo, ahí en Romanos. Uno en lo que usted dice, aún en las cosas que nos parecen malas, Dios puede estar trabajando muy claramente. Cuando dice, en todas las cosas interviene Dios para el bien. Exacto. De los que le amamos. Y la otra también de San Pablo, que me encanta, en Cristo somos más que victoriosos. Más que victoriosos. Esas dos, creo que esas son frases, no nada más frases son verdades de fe que tenemos que aplicar, ¿no? Y San Pablo fue uno de los primeros que, sabiendo que el fin pudiera ser el sacrificio de su propia vida, como la fue la de muchos apóstoles, la mayoría de los apóstoles, se entregó plenamente a la vida del apostolado y de la evangelización y no cesó de predicar el evangelio. ¿Y cómo le fue a San Pablo? Tuvo picaduras de naufragios, cárceles, apedreadas. ¿Qué no le pasó a San Pablo? Sin embargo, él mantuvo siempre esa clara visión en todas las cosas. Para mí la vida es Cristo. La vida es Cristo. Sí. Padre, antes de que cambiemos a otro tema que me gustaría por tenerlo aquí, ahora nada más para terminar con sincretismo, hay una corriente que es peligrosísima, que es la nueva era, que nos ha presentado ciertos elementos, por ejemplo, los ángeles. Y creo que hoy día hay mucha gente confundida con esta visión de los ángeles, ¿no? Nos presentan que mi ángel, que yo tengo un cristal y que mi ángel me habla por el cristal. Es también un sincretismo. Sí, ese es el sincretismo norteamericano que nace en California, desde los años 40 y tantos. Sí, el sincretismo, ¿por qué lo digo? Porque está mezclado el concepto de ángeles que viene del cristianismo. Claro. Está mezclado el concepto gnóstico de que el cuerpo no es tan importante, sino el concepto espiritista que viene de los gnósticos, de que el espíritu es superior, y el concepto espiritista de que a través de los cristales yo puedo comunicarme con el más allá, etc. Entonces, están mezclados muchos aspectos de la vida espiritista y de la vida sincretista, y le llaman la nueva era. Y la nueva era afecta a muchas personas. Según, yo recuerdo al cardenal Rivero hablar de ese tema y escribir una instrucción, una carta apostólica, el de México, hace muchos años, cuando estuvimos juntos en un congreso de los sacerdotes aquí en Estados Unidos. Yo diría que hace 10 años, por la preocupación que el cardenal tenía allá en México, que se había difundido el sincretismo de la nueva era en español. Porque nace de Estados Unidos. Hay que tener muchísimo cuidado entonces con la nueva era, muchísimo cuidado. Sí. Y hay muchas cosas que se han infiltrado. De nuevo, la palabra sincretismo, yo le digo sincretismo, otros le dicen en términos más profesionales simbiosis. Es la misma idea, es la mezcla de elementos católicos con elementos de otros grupos religiosos. Y hay que distinguir. Muy bien.
Padre, yo quisiera volver ahora, no volver, sino tocar con usted un tema que sé que muchos de nuestras queridas personas que están con nosotros aquí en WTN, Radio Católica Mundial, tienen en mente, y es nuestro actual Papa Francisco. Yo le voy a hacer una primera pregunta así a boca de jarro. ¿Qué piensa usted de Papa Francisco? Es una persona extraordinaria y sorprendente. Extraordinaria porque pensar que a los 78 años él no pensaba ser elegido Papa, y habiendo conocido personas que lo conocieron en Argentina, según me cuentan, pues ha logrado recuperar de nuevo la figura del Papa como lo tenían los otros papas, ¿no? Pero la diferencia es que de alguna manera la presencia del Espíritu Santo en él ha hecho de que no solamente católicos, sino no católicos e incluso no cristianos les llama mucho la atención y se entusiasme con él. Musulmanes, hebreos, hindúes, es decir, una cosa es saber que el Papa es una figura respetuosa, histórica y de mucha veneración para los cristianos, incluso no católicos, protestantes, etcétera, pero yo he visto en televisión y he leído de que otros grupos no cristianos. Así que es una persona fascinante. Yo he estado en Roma el mes después de su elección y yo sé que él tiene un poquitico de acento no muy claro en italiano. Su acento italiano es acento italiano argentino, ¿no? Pero las peregrinaciones de italianos estaban fascinados con él. Así que es una persona extremadamente interesante, fascinante. Y sorprendente porque he visto que no se puede predecir lo que va a hacer. Y a veces lo que dice. Nos tocó a EWTN el privilegio de poder transmitir tanto la elección, el funeral de Juan Pablo, sí, como después el cónclave, sí, y luego ya la elección y la aparición. Tenía yo un periodista mexicano en ese momento, cuando estaban todavía el cónclave, eligiendo a Septién, Carlos Septién. Y realmente nos habían dado 8 o 9 posibles papables. Bergoglio no estaba ahí. No. Porque todos los papistas, digámoslo así, decían, no, él ya fue anterior cuando se eligió a Benedicto, pero él ya ha dicho que no, y además no van a elegir a otro papa de 70 y pico años, ya vemos lo que Benedicto, que estuvo cansado. Entonces, aunque era un hombre muy prominente en la iglesia, no era papable en ese sentido, ¿no? Le confieso a usted, teníamos biografías de varios de los papables porque el que fuera elegido había pronto que dar un poco de información. Y cuando aparece en el balcón el Camarlengo para anunciarnos el nombre, nos quedamos fríos. No porque no lo quisiéramos, sino porque no lo esperábamos. No, era inesperado. No lo esperábamos. Y las grandes sorpresas empiezan cuando lo vemos salir sin la museta. Yo le digo a mi compañero, le digo, no trae la museta, y es una primera señal. Segundo, su misma cruz. No eligió ninguna de las que están en el cuarto de los llantos. Él vino vestido solamente con la sotana blanca, pero ya era otra vez un signo. ¿Quién es él? Ahí lo mostró desde que, antes de que abriera la boca y pidiera oración, ya nos estaba hablando, Padre. Eso fue lo que me llamó la atención, cuando él pide la oración de todo el pueblo. Fue muy emocionante porque nunca se había dicho en el protocolo, y eso lo hizo de una manera muy natural, muy natural. Padre, en la televisión se oía la alegría del pueblo, ¿no? Cuando apareció. Y cuando él pide oración, Padre, fue algo, mire, me hizo todavía pensar, se hizo un silencio santo. Todavía me acuerdo y hasta lágrimas me vienen. Ese silencio, ¿no? El Papa pidiendo antes que nada, antes de dar siquiera la bendición Ubite Orbe, él ya fue un signo tremendo de él, ¿verdad? Sí. ¿Qué hombre? Sí. Ahora, algo interesante, Padre. Tenemos a Francisco, tuvimos Benedicto, tuvimos San Juan Pablo II, Juan Pablo I, etc. ¿Cómo es posible esta variedad de personalidades, de carismas? ¿Cómo es que la Iglesia se ha enriquecido con cada uno de estos hombres, que cada uno ha sido extraordinario? Cada uno es extraordinario y cada uno es diferente. Y cada uno aporta a la Iglesia algo totalmente enriquecedor, distinto. Y yo creo que para mí es la presencia del Espíritu Santo que convoca y llama, y a través de los cardenales que los escogen, aunque ellos después se sorprendan mucho, pues se hace presente en la iglesia. Juan XXIII, ¿quién se iba a imaginar que este hombre de casi 80 años iba a llamar a un concilio? Pablo VI fue el que heredó el concilio porque Juan XXIII muere evidentemente a los 3 o 4 años de ser elegido papa.
Pero Juan XXIII, esa sonrisa, lo hace uno de los papas más populares del siglo XX. Tanto es así que ahora ya está canonizado, pero cuando era beato en el Vaticano, en San Pedro, era una de las tumbas más visitadas por los italianos, sobre todo. Pablo VI es un papa que le tocó llevar a cabo el Concilio Vaticano II. Juan Pablo I muere en 34 días y Juan Pablo II afronta a un mundo que estaba totalmente decaído, afronta el comunismo en el mundo y lo hace, es instrumento en la transformación del comunismo y la Unión Soviética, y le lleva al mundo la doctrina social de la Iglesia, que desde León XIII, siglo XIX, no se escuchaba tanto como la llevó Juan Pablo II a todas las esquinas del mundo, hablando sobre la pobreza y la riqueza. Juan Pablo II fue extraordinario, llevándole a todos, fue el papa que más viajó. Correcto. Pablo VI había viajado un poco, pero Juan Pablo II quiso evangelizar y llevar al mundo entero, sobre todo la doctrina social de la Iglesia, y señalar como profeta lo que era malo y lo que era bueno, etcétera, etcétera. Y evidentemente Benedicto XVI, con esa mente teológica maravillosa, con unas reflexiones bellísimas, pudo volver a colocar la figura de Jesucristo en su libro maravilloso ante un mundo que estaba escaso un poquito de teología, y es para todos nosotros una riqueza teológica. Ahora viene el Papa Francisco con un tono diferente. Antes de pasar a Francisco, padre, a mí me impacta todos estos aspectos que usted ha mencionado, pero volviendo un momento a Benedicto, lo que a mí más me ha impactado de Benedicto, independientemente de su teología y tal, su humildad, el momento en que él decide que tiene que renunciar, romper 600 años de algo que era impensable ya. Yo me imagino la oración que ese hombre tuvo, el valor que ese hombre tuvo, en fin, de afrontar una situación que además sabemos que la fue llevando muy personalmente. Quizás su hermano conocía un poco lo que él estaba pensando, ¿no? Y tomar esa decisión, decir, yo estoy cansado, necesito pasar la rienda a otro. Para mí, yo admiro eso, admiro todo su papado, pero me entiende, creo que eso habla de un hombre excepcional también. Y conociendo muy poquito, yo no lo conozco a él, pero conociendo su teología, conociendo un poco él no pensaba tanto en él, estoy cansado, sino qué le conviene a la Iglesia. A la Iglesia, claro. Sí, porque él lo dijo, la Iglesia necesita un hombre. ¿Qué le conviene a la Iglesia en estos momentos? Entonces le conviene a alguien que pueda llevar las riendas, el peso de la Iglesia en estos momentos, quizás mejor que yo. No lo quiso decir así, sí. pero para mí fue una enseñanza de humildad maravillosa. Maravillosa. Extraordinaria. Y que en estos momentos sigue esos ¿Y qué pasos. regalo tenemos de la Iglesia de todavía tener dos hombres vivos, verdad? Que él está orando por la Iglesia como lo ha pedido, mantenerse en una vida casi monástica, orando por la Iglesia. Catalina de Siena tuvo que afrontar 4 papas, no, 3 o 4, pero eso era en el siglo XIV, el siglo XV, pero bueno, que 14. Pero bueno, aquí tenemos 2 hombres, uno está orando y el otro está actuando. Yo pienso que mucho de lo que estamos viendo a través de Francisco tiene que ver con la oración de Benedicto, atrás de esos muros allá en el Vaticano, allá en la casa donde está él. Así es. Y ahora siguiendo a Francisco. Francisco, un hombre, como estamos hablando, diferente a los demás. Pero tenemos a Francisco. Yo me atrevo a decir algo, padre. Yo creo que de esos padres sinodales que votaron y eligieron a Francisco, hay varios de ellos que creo que están arrepentidos. No me extrañaría. Porque creo que él ha traído algunos cambios, y vamos a hablarlo, estábamos hablando en la iglesia, hay algunos cambios que a mucha gente dentro de la iglesia, pues como que no le han sido de su completo agrado, por decirlo así. ¿No cree usted? Bien, pero en Roma se esperaba la reforma de la iglesia de Roma desde hace mucho tiempo. La famosa reforma de la curia. La reforma de la curia, y lo esperaban de Benedicto, que no lo pudo realizar por unos contratiempos que se le presentaron, situaciones internacionales y situaciones locales. Pero esa reforma de la curia se comprometió el Papa a hacerla y se la dejó a Francisco. Y claro, eso causa, toda reforma causa ronchas y ciertas inquietudes. Se mueve la barca. Jesucristo fue un signo de contradicción en la vida incluso ante los apóstoles, que a veces se cuestionaban ellos mismos. Oh, sí. Bueno, los apóstoles miraban la lógica humana. En el Evangelio se ve cómo vamos a repartir con 2 panes o 5 panes y 2 peces a esta multitud. Y Jesús les decía, repártanlo. Es decir, los propios apóstoles leen el Evangelio
Y los apóstoles siempre estaban con una lógica humana y Jesús los trascendía, la lógica humana. Bueno, el mismo Judas Iscariote. Bueno, ya lo sabemos. El mismo Judas Iscariote, él estaba esperando no, el es famoso... raro, no es raro de que haya ciertas inquietudes entre los líderes o pastores de la iglesia que estén más cerca de lo que es la influencia papal o la influencia de la iglesia, porque es que, pero él sigue el mensaje en la oración y lo interesante del Papa Francisco es que ha abierto un diálogo. No le importa que estén en contradicción nadie, sino que ha abierto la posibilidad de que cada cual exprese sus opiniones. Y en esas opiniones ya vendrá alguna solución, pero no le cierra las puertas a nadie. Bueno, yo pienso que eso es iglesia, padre. La iglesia para mí eso es lo que es la iglesia. Exacto, la iglesia no es una dictadura de la mente de uno solo que impone su criterio. Claro, tenemos el dogma, que eso es intocable. No, el dogma no lo ha tocado, eso, lo tocará nunca. Pero de eso, como usted hable, a oír opiniones, a oír puntos de vista, incluso contradictorios, qué bueno que se ha abierto a esto. Y algo que creo que valdría la pena que usted nos trajera, padre, usted que tiene claramente esta visión, creo que algo que está trayendo el Papa Francisco, que teníamos muy quizá en el closet arrinconado, es Vaticano II. Sí. Yo he peleado mucho, y usted lo sabe por mi trabajo, he tenido ocasión de tratar con todo tipo de gente, y me sorprende cómo dentro de la Iglesia Católica Apostólica tenemos ese tesoro que se llama Vaticano II y que lo teníamos como que ya pasó. ¿Qué nos está trayendo Francisco? Sí, para mí el Papa está retomando todo el contexto de Vaticano II y lo está evocando de nuevo y lo está traduciendo e incluyendo e integrándolo en todos sus escritos y en todos sus sermones y en todas sus alocuciones. ¿Por qué? Porque siempre nos enseñaron a nosotros en el seminario que se demoraría, el impacto de un concilio se demora alrededor de 50 o 60 años. Ya estamos justo en un poquitico más de 50 años de la conclusión. Bueno, 50 años se ha concluido el concilio en el 65. Correcto. Entonces, esta es la oportunidad y el Papa está retomando todas las conclusiones, todos los documentos. Este es el momento de releer todo el Vaticano II. Yo les exhorto a que lean los documentos conciliares y lean cada uno de ellos, desde lo que es la iglesia, la liturgia, la Biblia, todo, están todo escrito ahí. Es una maravilla lo que los documentos. El ecumenismo, incluso la relación de la iglesia a las religiones no cristianas, eso. Algo que es muy importante y son muy pocas páginas, ¿no es verdad? Y eso es parte de la tradición de la iglesia. A veces creemos que la tradición de la iglesia es el latín. Yo lo siento, la tradición de la iglesia es mucho más antigua que el latín. Si vamos a hablar de la tradición de la iglesia, vamos a hablar del griego y vamos a hablar de etapas de la Edad Media y vamos a hablar de otras etapas que no es el latín y no es cosa que cantar en latín es parte de la tradición de la iglesia. Hay muchas tradiciones en la iglesia. La más reciente en que hemos vivido es este tesoro del Vaticano II, que es la iglesia en el mundo contemporáneo y es la que tenemos que tratar de asumir sin olvidarnos de dónde viene la iglesia y las riquezas que hemos recibido del pasado, yo estoy seguro de eso. Y Francisco está retomando lo que los padres conciliares asumieron en el Vaticano II y lo está evocando, lo está llamando, lo está citando continuamente. Yo creo que es importante. Usted mencionaba también algo en un momento que creo que también vale la pena que no lo enfoque, cómo cada papa ha tenido una personalidad y ha dado una proyección. Por ejemplo, San Juan Pablo, un filósofo, Benedicto, un teólogo. Y ahora usted mencionaba algo que creo que valdría la pena, Francisco, un pastor. Esa frase, por cierto, sí. ¿No? que le dijo a los sacerdotes, hay que oler a oveja. Creo que él, sí. Permítame la palabra, él recontrahuele a oveja. Sí, son las imágenes tan claras que el Santo Padre está utilizando para darse a entender, para dar a entender su mensaje. Posiblemente son imágenes de catequista. El catequista es aquel que traduce la teología en el lenguaje del pueblo. La iglesia tiene varios lenguajes. Está el lenguaje teológico, está el lenguaje litúrgico, que es el que utilizamos en las celebraciones que hemos hecho. Está el lenguaje catequético pastoral, que a veces está lleno de imágenes para que el pueblo entienda. Está el lenguaje homilético, que es el que utilizamos en las homilías. Entonces, está el lenguaje que no se habla, que es el visual, de imágenes, de íconos, de pinturas, que dice a veces mucho más. El lenguaje de los gestos. Entonces, el Papa tiene ese lenguaje catequético que traduce
la teología en imágenes. Y es muy interesante. Imágenes que él, sin hablar, lo que hablábamos, no usar la museta, usar su misma cruz pectoral de siempre, de sus zapatos, que por cierto mucha gente dice, ¿por qué no usó los zapatos rojos? Bueno, porque tiene unos grandes problemas en los pies y los zapatos que él usa, usted sabe, se los hace un especialista en pies para él, o sea, que usa esos zapatos, el hecho de querer vivir en Santa Marta, el hecho de ir a pagar la cuenta. Él aclaró en la entrevista que tuvo con la decana de los periodistas, que es mexicana, él aclaró en esa entrevista, sí, él aclaró de que no es que los aposentos apostólicos sean muy lujosos, ¿no? Simplemente es que él no quería vivir solo. ¿Usted sabe lo que dijo? Eso es yo lo leí. Sí, no, cuando le preguntaban, dice, miren, no me gusta vivir solo, yo necesito estar con gente, dice, porque además si me van a poner solo, pues me voy a empezar a volver loco y les voy a costar dinero los tratamientos, así que yo prefiero estar con la gente. Exacto. Esa fue la idea. Y cambiar el carro lo quiso hacer algo más sencillo, porque no necesitaba un auto grande para ir de una esquinita a la otra. Esas señales que usted menciona, no habladas, han tocado mucho al mundo, sobre todo al mundo secular. A ese mundo que veían el Papa como un aristócrata, ¿me entiende? Que era en tiempos era importante, parte del protocolo, claro, era el protocolo. Pero creo que Francisco ha ganado muchísima atención hacia su mensaje a base de los signos que él ha mostrado sin hablar. Y yo no creo que lo haya hecho a propósito, que sea una estrategia política. Yo creo que eso es parte de su naturaleza. Siempre ha sido. Yo conozco gente que lo conocen desde que era un párroco, llamémoslo así, no es que no sea mucho ser párroco, pero me refiero... Él ha vivido ese tipo de actitudes personales siempre, ha sido su sello personal. En Buenos Aires él andaba en el transportes públicos, cuando eran las vacaciones de la curia se quedaba solito allá, contestaba a los teléfonos, él llama personalmente, en fin, siempre ha sido así. No es algo nuevo que está ahora haciendo una parodia para ganar simpatía, siempre ha sido así. ¿Por qué el Espíritu Santo a través de los cardenales escoge a alguien así en estos momentos? Pues nos dice mucho, al clero le dice mucho, a los obispos le dice mucho, a los cardenales le dice mucho. Es decir, esto es algo que hay que reflexionar mucho sobre la vida que estamos llevando en estos momentos. Yo creo que él nos enseña mucho en esa manera, sin decir muchas palabras. Yo no voy a entrar ahora en política, pero hace poco estuvo visitando el Vaticano un presidente de un país, que me voy a guardar el nombre, que dijo que tanto lo ha impactado el Papa que incluso ha decidido que cuando el Papa visite su país va a ir a todas las misas y que incluso si el Papa sigue así, él va a empezar quizás hasta a rezar. Será una postura política, no sé, pero ojalá sea una realidad. Oiga, el Señor vino por los pecadores. Tenemos que orar también por los que no nos gustan, por los gobernantes, aunque sean quienes sean. Creo que es parte de nuestra misericordia. Los papas en la historia han tratado de ser siempre signos de reconciliación. Sobre todo si se los pide los pueblos. Hay gobernantes en el mundo que les han pedido de que sean símbolos. Muchos de los grandes tratados de paz se han hecho delante de los papas, con los papas como intermediarios. Correcto. A veces manejados por los gobernantes, pero otras veces simplemente como intermediarios neutrales. Yo creo que este papa, con este año de la misericordia, que comienza el 8 de diciembre próximo, ha querido mostrar la misericordia de varios aspectos. Yo creo que el tema del Papa Francisco, para mí uno de los temas es la misericordia y acoger inclusivamente a todo el mundo. A todo el mundo. Ese es Jesús, así fue. Padre, voy en un momento a pedirle que nos dé usted su dirección, que usted la mencione, donde la gente lo puede contactar para tanto la literatura como si quieren hacer un contacto. ¿Dónde lo podemos contactar, Padre? Es el correo electrónico, y que van a tener paciencia porque tengo muchos, es juansosa@aol.com. Juan Sosa, todo juntito, @aol.com. Ese es muy fácil, hasta me lo aprendí. Sí, en agosto tengo el congreso en Orlando con el otro libro que es One Voice, Many Rhythms. En la diócesis de Orlando voy a estar, pero es juansosa@aol.com. Bueno, pues Padre, el tiempo se nos ha ido. Qué bueno haberlo vuelto a tener y esta no va a ser despedida. Espero en un futuro volver a tener porque usted nos enriquece muchísimo, Padre. Así que muchas gracias por haber aceptado estar este ratito. Gracias aquí. de estar con ustedes, un placer. Y ya saben mi despedida habitual. Si Dios nos concede una semana, no pedimos más, una semana más de vida, aquí estaremos el próximo lunes. Hasta entonces.